Seguimos con esta serie de enseñanzas de la Semana Santa. Hoy martes estaríamos en el tercer día de la semana, si contamos el domingo. Hoy es martes y recordamos el martes santo. Para mí me costó un poquito prepararlo de hoy porque ese martes fue el último día de, de ministerio público de Jesús. Entonces hay muchísimo material, muchas cosas hizo ese día martes. em, Se tuvo confrontación, ahí le cuestionaron su autoridad. Ese día habló acerca de los impuestos, esa famosa frase de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahí habló de la viuda que puso una pequeña moneda como ofrenda y bien, muchas cosas sucedieron hoy. eh, Bien, las señales antes del fin, la parábola de los talentos, de las 10 vírgenes, las parábolas 10 minas. Buah, había tanto material, tanto que bien me costó un poquito escoger algo, un poquito también apretado con el tiempo, pero quería compartir esto porque se habla mucho sobre las señales de los últimos tiempos, con este tema de la epidemia, de la pandemia que estamos viviendo a causa del coronavirus, y hace que se tomen muchos textos bíblicos de una manera incorrecta, ¿sí? Eh, Toda la palabra de Dios, todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios, Dios no miente, pero yo no puedo estirar la Biblia para hacerla coincidir con lo que yo pienso y lo que yo creo. Yo tengo que creer lo que la Biblia me dice. Así que he escogido este capítulo 24 de Mateo. Hay una buena cantidad de señales acerca del fin, ¿sí? Pero trataremos de limitarnos al libro de Mateo. Mateo capítulo 4, perdón, 24, versículo 1 y 2. Dice que los discípulos, a ver, acá tengo el pasaje 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿veis esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, dice que se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Por qué? Porque ellos eran de Galilea, eran de otra provincia. Era como el provinciano que va a la capital, en la capital el edificio más suntuoso, Jerusalén, era el templo. Y era un predio de unos 5 hectáreas que había sido ampliado, mejorado. Herodes con la intención de que el pueblo lo viera con buenos ojos, puso mucho dinero para congraciarse con el pueblo judío. Entonces invirtió en lo que más amaban los judíos, que era el templo. Entonces era un edificio imponente, era una de las maravillas de su época. Había sido reconstruido en tiempos recientes, o sea, en la época de Jesús. Era una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo. Pero la profecía de Jesús de que no quedará piedra sobre piedra se cumplió literalmente. Y esto sucedió en el año 70 después de Cristo. En el año 70 vinieron los romanos ante una insubordinación de parte de los judíos, y vino el general Tito a reprimir esa subordinación, y así fue destruida la ciudad y el templo. Los soldados, fascinados con el oro, porque el templo tenía elementos de oro y tenía paredes cubiertas de oro, y que se llevaban los utensilios, y aún en su afán de llevarse algo valioso del templo,
dice que sacaban las piedras, y sacaban las piedras, primero lo prendieron fuego al templo para sacar el oro que estaba pegado en las piedras, y como seguía habiendo oro entre las piedras, dice que sacaban las piedras y se las llevaban. Y se cumplió de una manera tan precisa que dice, no va a quedar aquí piedra sobre piedra, quedó solamente una plataforma, ¿sí? Y lo que hoy llamamos el Muro de los Lamentos. Fue una pared del templo que quedó levantada y es lo que hoy se llama el Muro de los Lamentos, donde muchos judíos van a orar y llevan sus peticiones en papelitos y las ponen en, en las endijas, en los agujeritos que hay, que hay ahí en el muro, ¿sí? Entonces, ante esta profecía de Jesús, los discípulos le hicieron una pregunta. Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Lo cierto es que los discípulos tenían un conocimiento limitado de los tiempos proféticos. Entonces ellos preguntaron y en su pregunta estaban incluyendo dos preguntas, y algunos hasta encuentran tres. Pues dice, ¿cuándo serán estas cosas? Y esas cosas fue la destrucción de Jerusalén en el año 70, después de Cristo. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Eso sí, la venida y el fin del siglo, eso sí coincidía en una fecha, coincide en una fecha que todavía no ha llegado. Pero la primera parte de la pregunta ya se cumplió. ¿Cuándo serán estas cosas? Eso ya pasó. Fue en el año 70 después de Cristo. Y ellos sin saberlo, ellos pensaban que era todo lo mismo, hicieron esta pregunta. Entonces Jesús le da esta serie de señales que más apuntan a la venida de Cristo o al fin, ¿cuándo será el fin? Porque varias veces Jesús les dice, pero todavía no es el fin. Entonces la respuesta está en los siguientes versículos. Dice 24:4, y respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y si esta señal no se está cumpliendo ahora, la verdad no sé cuándo, porque realmente hay muchas personas siendo engañadas, hay falsos cristos, hay personas que se levantan en diferentes lugares del mundo diciendo ser el Cristo, diciendo ser la reencarnación de Jesús. Eh, la verdad que simplemente mencionarlos nos tomaría 10, 15 minutos más de tantos que dicen ser el Cristo. Y el versículo 6 dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Y yo decía, guerra y rumores de guerra es prácticamente lo mismo. Y hoy estaba pensando precisamente en eso. La señal es la guerra, sí, definitivamente a lo largo de la historia ha habido guerras. Y fíjese que acá hay un detalle al final de este versículo, pero aún no es el fin, ¿sí? Y rumores de guerra, y pensaba en los rumores y lo real lo real que son los rumores como señal, ¿sí? Y una cosa es la guerra y otra son los rumores de guerra. Mirá, vienen de aquel lado, vienen de aquel otro. Me parece que se están armando en un lado y en otro. Y lo vemos en este tiempo que estamos pasando, viviendo una cuarentena a causa de este virus. Y nos aconsejan que nos cuidemos de la demasiada información. Porque eso que es demasiada información serían rumores de virus, ¿sí? Y que son tan dañinos como el virus mismo. Porque esos rumores te quitan la paz, te quitan el sueño, te hacen vivir perseguido, te hacen mirar con desconfianza a todo el que está cerca tuyo. Es tan malo, ¿sí? Por eso recomiendan apegarse a un medio oficial y seguir solo eso y no escuchar cadenas y no buscar. Y también pensando en eso, que buscate también en esto de la palabra de Dios, buscate
una palabra clara, alguien que te enseñe bien la palabra. Porque hay muchos, se han multiplicado los predicadores, se han cerrado los templos y hay predicadores y se han llenado las redes de predicadores. Buscate predicadores que te enseñen la verdad, que te prediquen palabra de Dios. No solo que sean carismáticos, que sean famosos, no, que te guarden en la verdad, porque acá necesitamos sabiduría, necesitamos mantener el equilibrio, y el equilibrio nos da la palabra. Mirad que no os turbéis, dice Jesús en este mismo texto. No se turben, no se asusten, no vivan traumados. Y ese es el problema que estamos teniendo. Si bien lo estamos asociando con la guerra, pero se aplica perfectamente al resto de las señales, porque la peste también es una señal. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, que la hay, y hambre. El hambre no ha desaparecido, por más que ahora toda la atención esté sobre las pestes, el hambre en el mundo no ha desaparecido. Siguen muriendo cientos y miles de personas a causa del hambre. Ha sido un problema histórico y lo sigue siendo. Y terremotos. Y siguen sucediendo, y aún estando en medio. Hace unos días atrás hubo un terremoto que, que iba a tener su réplica, iba a producir maremotos en el sur de Chile y para el lado de Japón, China, bueno, todos los mares allá en el sur, había alerta de tsunami a causa de un terremoto que había sucedido. Creo que no quiero dar información errónea, pero sí lo hubo y sucedió en estos días pasados. Entonces, y fíjese lo que dice Jesús, y todo esto será principio de dolores. Entonces, principio de dolores significa que no es fines de dolores. No son los últimos dolores, no son las últimas señales. Nos da la pauta de que estos señales son cíclicas, porque pestes hubo siempre, porque hambre hubo siempre, porque terremoto hubo siempre, porque, porque guerras hubo siempre. Algunos estudiosos bíblicos creen que sería una referencia a una intensificación de estas señales, que en los últimos tiempos va a haber más peste, más hambre, más terremoto, más guerra. Pero, ¿cuál es el punto final? Por eso, gracias a Dios, más adelante el Señor nos dio una señal definitiva, contundente y clara previa a su venida. Otra señal se menciona en el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. O sea, perseguidos por causa de Jesús. ¿Sí? Perseguidos por causa de Jesús, no por otras causas. A veces te pueden perseguir por otras causas, por mal comportamiento, por deudas o lo que fuera. Acá está hablando de ser perseguidos por causa del nombre de Jesús. Sufrir tribulación, incluso hasta la muerte. Ser aborrecido, esa es la señal de estos tiempos finales. Y esto se está cumpliendo. Dice que muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y otra señal es esta. El tropezar, bueno, falsos maestros, seguimos versículo 11, y muchos falsos maestros se levantarán y engañarán a muchos, falsos profetas, maestros también. Falsos profetas, falsos maestros también se van a levantar en este tiempo. Y dice que el amor de muchos se enfriará. Y lo vemos, y lo vemos, y yo cada día escucho el reporte y quiero saber cómo va y si se aplana la curva del coronavirus y todo eso. Y escuchamos, y hoy murieron 2, y hoy murieron 5, y hoy murieron 8, y, y nos pasa así, y nos pasa así. Práctica es como que pensáramos, bueno, mientras no le toque a alguien cercano a mí. Entonces la noticia no es que murieron 10 hoy, la noticia es que se infectó alguien que es compañero de trabajo de alguien que yo conozco y que una vez vi hace mucho.
eso entiendo, que es enfriarse, el amor de muchos se enfriará, es perder la sensibilidad, ¿eh? Por haberse multiplicado la maldad. Es terrible los tiempos que estamos viviendo. Realmente creo que Cristo tiene que venir pronto. El versículo 13, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. No hay que bajar los brazos, mi hermano. Y el versículo 24, 14, esta es la señal puntual. Yo la llamo puntual, no sé si es la mejor palabra, pero dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús antes dijo, pero todavía no es el fin. Pero todavía no es el fin, y acá dice, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo va a venir el fin? Cuando sea predicado el Evangelio del Reino en todas las naciones. Y la palabra naciones en el original corresponde más que con las naciones geográficas que hoy tenemos, políticas que hoy tenemos, corresponde con las etnias. Y será predicado este Evangelio del Reino a todas las etnias del mundo. Y entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. Esa es la señal puntual y específica. He tratado de hacer un gráfico, espero que se me entienda. Acá al medio he hecho una línea que tiene la intención de ser una línea de tiempo. Estoy buscando el curso y no lo veo. ¿A dónde está? Ahí está. Esta tiene la intención de ser una línea del tiempo, ¿sí? Entonces acá están las señales. Y de guerra, etcétera, etcétera. Y Jesús dice, pero no es el fin. Y vas a oír de falsos profetas, de falsos maestros, falsos Cristos, pero todavía no es el fin. Y van a ser aborrecidos y el amor de muchos se enfriará, etcétera, etcétera. Pero aún no es el fin y será predicado en todo el mundo el Evangelio del Reino y entonces es el fin. El fin, entonces acá es el fin, esta X sería el fin del siglo. Entonces la pregunta, antes de explicar lo que es el fin del siglo, he anotado aquí otras señales que no están en Mateo 24. Una de las señales es, por ejemplo, la homosexualidad militante. Jesús dijo que antes que él viniera iba a ser como en los días de Lot. Entonces, en los días de Lot, él estaba, hay que leerlo, está en Génesis capítulo 19 al 21 por ahí. Entonces, se presentaron ante la casa del patriarca, ante el sobrino de Abraham. Él estaba alojando ángeles y los sodomitas, los habitantes de Sodoma, se acercaron hasta su casa y golpearon y dijeron que tenían que entregarle a los varones que estaban en su casa. Entonces, bien, si uno lee bien todo el contexto, tenían intenciones de homosexuales, ¿no? Ellos reclamaban para sí, incluso Lot le dice, tengo mis hijas, si quieres le doy mis hijas. Y ellos no querían saber nada con el sexo opuesto, querían a los varones de Dios. Lo cierto es que algunos piensan que la señal es la homosexualidad. Yo entiendo por el pasaje y el contexto es que es la homosexualidad militante. En aquel tiempo ellos lo que reclamaban su derecho. Es como si le estuvieran cobrando peaje. Vinieron estos dos varones acá al pueblo y no han pagado peaje. Vengan para acá. Y entonces ellos reclamaban su derecho y nosotros vivimos un tiempo, porque homosexualidad hubo siempre, pero homosexualidad o militante es algo de este tiempo. Reclaman el derecho a casarse, reclaman el derecho a tener hijos, reclaman el derecho a jubilarse y a tener pensión, ¿sí? Reclaman el derecho a no ser discriminados, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son muchos reclamos y claramente vemos que la señal se cumple en este tiempo más que en otros. Un derramamiento sin igual del Espíritu Santo
el profeta Joel dice, en los posteros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos soñarán sueños, y vuestros ancianos verán visiones, y sobre los siervos y sobre las siervas. Entonces habla de un derramamiento del Espíritu Santo sobre todo, una cosa como nunca antes. Lo cierto es que el apóstol Pedro, el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, él dijo, bueno, ahí se está cumpliendo esta profecía, ¿sí? El asunto es que sí, tuvo su cumplimiento en Pentecostés, en Hechos 2, pero fue un cumplimiento parcial, porque textualmente esa profecía dice en los postreros días, en los últimos días. Los postreros días quiere decir los días previo al fin, ¿sí? Entonces es una señal de este tiempo, un derramamiento sin igual del Espíritu Santo, que va a hacer que los dones se manifiesten de una manera increíble, sanidades, milagros, gente convirtiéndose al Señor como nunca antes. Y la restauración del templo de Jerusalén, esto lo sabemos por otros pasajes, el libro de Daniel habla de que se va a restaurar el sacrificio y la ofrenda. Lo cierto es que en este tiempo el pueblo judío no tiene, el templo fue destruido en el año 70, pero actualmente no existe. ¿Sí? Y para que ellos puedan volver a hacer sacrificios y llevar ofrendas, necesitan el templo. ¿Sí? Necesitan el templo, entonces una de las señales, creo que bien cerca del fin, va a ser la restauración del templo de Jerusalén. Bueno, vamos a hacer una pausa ahí, luego voy a seguir contando un poquito de los acontecimientos siguientes. Y lo voy a cortar y voy a decir esto no, pero no pude recortar mucho, así que lo vamos a hacer en dos partes, ¿sí? Hacemos una pausa y luego seguimos.